Buenos días, región, aquí en Polar Comunicaciones en este miércoles 17 de marzo del año 2021. A 4 días del otoño, estamos a 24, 25 días del 10 de abril, donde se van a efectuar las elecciones, donde vamos a elegir nosotros, todos los chilenas y chilenos mayores de 18 años, que estemos inscritos en los registros electorales. Tenemos que ir a votar, cumplir con ese sagrado deber cívico. La verdad es que cuando uno a veces escucha, no, yo no voy a votar, no estoy ni ahí, no me gusta. Se luchó tanto para recobrar la democracia, quedaron tantas vidas en el camino, tantos chilenos que se tuvieron que ir, abandonaron el país para nunca más volver, producto del exilio, sufrieron tantas familias, salieron tantos miles a las calles, hombres y mujeres. ¿Saben para qué? Para recobrar la democracia. Sistema que es imperfecto, sin ninguna duda. Pero el ser humano en todas las latitudes no ha encontrado un método mejor para que se puedan expresar cada vez más libremente los seres humanos y lleguemos a un entendimiento, los hombres y mujeres, pensando de manera distinta, con respeto republicano, el respeto a la democracia. Y es por eso entonces que tenemos que invitar, aunque parezca majadero, tal cual decimos, ¿no?, para que se mantengan vivos los protocolos sanitarios. Decimos permanentemente el alcohol gel, el uso de la mascarilla permanente, el lavado de manos, la distancia física y no social, distancia física. Hemos hablado tanto de aquello, así también. Tenemos que decir de que depende de cada uno de nosotros. Tenemos la posibilidad de robustecer la democracia. Y no solamente votando, sino participando activamente, porque Chile ha cambiado, Chile ya cambió y tendrá que seguir cambiando, y se viene un nuevo proceso constitucional. ¿Y quiere ser parte de este proceso constitucional? Un joven amigo al que hemos invitado esta mañana a compartir Buenos Días Región, Nelson Leiva Lersundi, vasco, ¿no? Vasco Lersundi, apellido de la mamá, cientista político de la Universidad Arcis, militante por más de 20 años de la democracia cristiana. Está con nosotros Nelson Leiva. Te damos la bienvenida a Buenos Días Región, Nelson, un gusto, muy buenos días. Muy buenos días a toda la región y a todo el país, porque Si te acercas un poquito más. Buenos días a toda la región. Ahí te estamos escuchando bien. Y a todo el país, porque por sus plataformas llega virtual también. Así es. Mira, tú has dado en el clavo. Estamos con todas nuestras plataformas. La radio, la televisión, que ya son habituales, ¿no? La página web, tenemos el Facebook, y con esto estamos llegando a rincones realmente insospechados, de partida a toda la región. ¿Has tenido la oportunidad, a propósito de región, Nelson, de recorrer la región, de haber salido de Punta Arenas? Mira, por esta cuestión de la pandemia se hizo complejo, pero hemos tratado de salir por lo menos en forma virtual, reuniones virtuales, conversar con la gente de la región menos en forma virtual, porque es complejo por la situación que vivimos y hay que tener un grado de responsabilidad, pero sí hemos tratado de hacer las típicas conversaciones Zoom y de ese tipo de cosas para poder conversar con Natales y otras zonas. Oye, porque cuando yo digo así al pasar que eres cientista político de la Universidad Arcis, ¿cuánto te picó el bichito de la política para estudiarla en profundidad, cuando me imagino que en tu época no tuviste educación cívica? A ver, a mí me gustó la política de los 8 años. Todo lo que significó la vuelta a la democracia, el plebiscito, el 88. Yo siempre fui inquieto intelectualmente y bueno, le preguntaba a mi papá, porque es una pregunta casi básica, porque yo crecí con las cadenas de Pinochet
que eran claro, y la daban a la hora sí. de los dibujos animados. Entonces a uno le interrumpía los dibujos animados y veía a este caballero hablando, no sé cuánto tiempo era, pero para un niño era una eternidad. Y ¿por qué este caballero está ahí? Y no salen 3 horas. Y bueno, después uno se entera que eran los discursos al país, que lo hacía el día 11, que eran largos, que es lo que se hace ahora el 21 de mayo. Entonces... Se hacía el 21 de mayo, se cambió ahora... Primera semana de junio. En la primera semana de julio, exactamente. Y bueno, me contaron la historia como llegó el caballero. ¿Y en tu casa se hablaba ya de política en aquel tiempo? Mira, mi abuelo no fueron militantes tampoco, pero fueron simpatizantes de la democracia cristiana. La época de Frei Montalva. Te rogaría, Nelson, que te acerques. En la época de Frei Montalva, pero no eran militantes del partido tampoco. Entonces, eso a mí me empezó a gustar. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, llegué a la universidad, conocí a alguien que me llevó al partido y llegué al partido. Así es. ¿Y ahora qué te decidió ser candidato a la convención constituyente? Bueno, un poco lo habíamos hablado en la entrevista anterior. Lo que me llevó a, creo que es un proceso inédito, histórico, y que hay que fortalecer las estructuras, generar un país nuevo, establecer un pacto social, como lo dice Rousseau, el contrato social, que fue lo que se quebró no el 18 de octubre, sino que esto fue un desgaste que fue produciéndose por años. Entonces, eso es lo que me llama la atención, poder ser parte de un nuevo trato, como dicen, un nuevo pacto para postular un país para el siglo XXI, porque... Es primera vez que tú has puesto tu nombre a disposición para llegar a una papeleta tras el sufragio universal en esta ocasión, en esta oportunidad, para ser representante en la convencional constituyente. ¿Qué has aprendido durante todo este periodo? Porque nosotros decimos todos los días, pese a que transcurren los años, todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Qué has aprendido durante este periodo de campaña? O sea, en realidad uno lo que hace es reaprender. O sea, primero uno aprende política, como yo te explicaba, con los antecedentes familiares, las ideas, las lecturas personales. Después uno aprende política nuevamente cuando entra en un partido político, vuelve a aprender política. En la universidad, al ser cientista político, vuelves a aprender política. Y en las campañas, cuando haces campaña, también vuelves a aprender política. Y dentro de la vida como militante uno aprende política porque cumple distintos roles. Uno parte yendo a entregar volantes por otro candidato, siendo miembro de un partido joven, uno va representando a un candidato de su partido y ahí va aprendiendo también. Y justamente lo hablaba con Ingrid Milipillán ayer, que estábamos volanteando, le decía, pensar que hace 10, 12 años atrás nosotros estábamos haciendo eso, pero por otro. Y ella me decía, claro, pero esta es la primera vez que lo hacemos por nosotros mismos. Entonces, eso demuestra que el proceso político es lineal. Uno va subiendo o va aprendiendo y tiene que volver a aprender, y a raíz de los errores que comete acá voy a volver a aprender, y así, o sea, constantemente la política es el ensayo y errores, es el aprender. O sea, existen manuales, Rousseau, el príncipe Maquiavelo, pero en el fondo esas ideas teóricas son experiencias que se llevaron a una teoría para llevarla a la práctica, pero siempre en la práctica hay pasos en que uno va aprendiendo de los errores. Usted también incursionó en política, me imagino que aprendió muchas cosas, y su rol de alcalde también lo llevó a aprender muchas cosas. Sin duda. La política tiene como una lógica que yo digo que es una ciencia que se va aprendiendo entre la teoría y la práctica. Ahora, estudiaste tú cientista político es Nelson Leiva, y cuando
para mi gusto de manera equivocada, porque aquí vamos a marcar la diferencia, cuando se dice hay un desprecio por la política. Opinión personal, yo digo, se hace política en todos los frentes y todos los días de la vida. Se hace política. El tema es de qué manera se hace la política. ¿Quiénes hacen la política? Porque hay política, ¿verdad? La política económica, la política deportiva, las políticas públicas en general, en la junta de vecinos, cuando se toman decisiones y se dice, no, yo soy apolítico. No. O sea, yo creo que todo el mundo tiene una manera de pensar, de ver la vida, y cree por esa verdad que no es absoluta. Porque la política no es una verdad absoluta. Yo quiero consultarte a ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta campaña respecto a la política? ¿Qué te dice la gente respecto a la política? Porque hoy han emergido una cantidad importante de candidatos independientes porque dicen no creer en la política y no creer en los políticos. ¿Cuál es tu reflexión, Nelson? Es que, a ver, en el tema de la política usted lo dice muy bien. La política son ideas, son principios, son valores, son doctrinas, son filosofías que deben llevar a una determinada práctica. Entonces, en ese sentido, toda acción política o toda organización política que vaya a disputar un escenario de poder, como en este caso, poder representar a alguien, está haciendo política. Ahora, el tema de la política partidista, yo lo veo de la siguiente manera. La política partidista son visiones, formas de ver que se organizan y se estructuran y que tienen una cierta uso y una cierta cultura, como planteaban ciertos colegas hace semanas atrás en un programa de televisión, hablaban de las culturas políticas, la cultura socialista, la cultura democrata-cristiana, la cultura radical, la cultura de la derecha en general, porque de hecho la derecha es más difusa en su cultura, porque los partidos de derecha no tienen una sola visión y no son estructurados, no han generado una cultura propiamente tal. Tienen varias subculturas. Pero el tema de los grupos independientes, que a lo que usted va específicamente, lleva a la cultura de la contrapolítica de alguna manera, en el sentido queremos algo distinto a la política establecida de los partidos, pero en el fondo están siendo política. O sea, ellos al organizarse, al generar listas, al establecer un movimiento, por ejemplo Bianchi con todo su movimiento, él formó una cultura, formó una estructura y formó un partido, pero partido no formado. A eso voy. Culturalmente formó un partido. Ahora, que él no le ponga partido y no lo inscriba, es otra cosa. Pero culturalmente, o como fenómeno político, ya es un partido más. Porque en el fondo, los independientes, y eso lo quedó demostrado ahora en la franja, los independientes todos, para ganar tiempo, tuvieron que asociarse para enfrentar a los partidos políticos. Entonces, porque la cancha, además, digámosla, ha sido desigual para el mundo independiente. Desigual, pero ¿cuál es el problema? Y esto a nosotros nos enseña en el día 1, en la clase 1 de ciencia política. No hay política sin los partidos políticos. Buenos, malos, regulares, usted dije, pero no hay política sin los partidos políticos, porque no se ha inventado otra forma distinta para organizarse. Y sin partidos políticos no hay democracia. Y sin partidos políticos no hay democracia. Por eso les daba el ejemplo que yo tengo claro que Bianchi no es un partido, pero funciona como una estructura partidaria, porque tiene su diferencia, ¿cierto?, con un partido tradicional, pero tiene un discurso, tiene una ideología, tiene una doctrina, tiene un líder, tiene una organización. Por lo tanto, para mí es un partido. Ahora, que no lo inscriba, no le coloque nombre y no tenga militantes jurídicamente establecidos, esa es otra cosa, pero funciona como partido. Entonces, el tema de los independientes
es eso. Si se organizan y se estructuran como se estructurizaron, se tienen que preguntar una cosa. Pueden seguir siendo independientes, pero en el fondo están actuando como partido. Entonces yo me pregunto, ¿acaso es de alguna manera engañar también un poco a la población, decir yo soy independiente si en el fondo estoy estructurándome como un partido más? Entonces, en el debate politológico es interesante el fenómeno, porque toda organización que aspira al poder tiene que tener una estructura, y si esa estructura está, tenga o no tenga nombre, está funcionando como un partido político. ¿De qué estás tú absolutamente convencido? Nelson Leiva está con nosotros haciendo Buenos Días Región aquí en Polar Comunicaciones, y cuando solo nos separan 10 minutos de las 10 de la mañana, le quiero consultar yo a Nelson Leiva, ¿de qué estás seguro tú respecto a esta constitución que viene desde 1980 y que ha sido modificada tantas veces? Yo diría la modificación más profunda fue durante la administración Ricardo Lagos. De esta vieja constitución, ¿qué debería quedar? Si es que algo debería quedar, porque se habla, ¿verdad?, de que se inicia con una página en blanco, y todos sabemos que definitivamente esa página en blanco no significa de que ustedes van a llegar, se van a sentar a la mesa y van a comenzar a escribir lo que se le ocurra o lo que acuerden, sin observar esta constitución del año 80 modificada. ¿Qué rescatas tú de esta constitución? Claro, esto no va a ser como Moisés, que subió al monte y bajó con las 7 tablas de la ley, ¿no? Esta situación hay que entenderla con que toda constitución tiene dos partes, la orgánica y la dogmática. La dogmática es la que todo el mundo generalmente está de acuerdo. Son mayor educación, salud, los derechos sociales. Todos los derechos sociales que desgraciadamente para muchos lo han banalizado como una lista de cocina, digamos, esto primero, esto después, inclusive mucha gente lo ha jerarquizado, lo cual obviamente es arbitrario, porque obviamente no va un criterio de uno, un criterio de usted, el criterio mío puede ser distinto al criterio de otro. Entonces, esa es una parte, y la otra parte son la parte orgánica, como yo aseguro que los derechos sociales y derechos que queramos establecer tengan los órganos que los lleven a cabo, porque hay muchas constituciones en el mundo que tienen muchos principios dogmáticos, pero cuando llega el momento en que se llevan a la práctica, terminan como letra muerta, y al final terminamos con una constitución fallida que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, acá va a haber que equilibrar un conjunto de derechos, valores, principios, con órganos adecuados, que lo ejecuten. Por ejemplo, si usted dice el principio de igualdad ante la ley, bueno, habrá que ver si el Poder Judicial tiene las facultades para asegurar esa igualdad ante la ley. O usted dice, quiero mayor integración. Bueno, habrá que generar mecanismos para que se produzca mayor integración. O usted dice, quiero una mayor reconocimiento de los pueblos originarios. Bueno, habrá que fortalecer la CONADI, o ver qué hacemos con la CONADI, o cómo reformulamos la CONADI, sí, la CONADI, claro. O de frentón, queremos un ministerio de asuntos indígenas, etc. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que ir acomodando y viendo. O sea, cuáles son los dogmas que quiero colocar, y si tengo los órganos necesarios para hacerlo, y si no los tengo, ¿cómo los creo? O si los tengo, ¿cómo los modifico? Entonces, ese es los dobles sombreros, el doble problema, porque tenemos valores, principios, pero tenemos que tener los órganos para ejecutarlos. Nelson, van a reunirse quienes resulten electos, los 155 representantes de los diversos distritos de Chile para escribir esta nueva constitución en el Palacio Pereira de Santiago. Sin embargo, se han levantado algunas voces a las que hay que escuchar, y quiero conocer tu opinión, que
pretenden y han planteado y lo seguirán planteando de que la discusión de la nueva Constitución no solamente se haga en el Palacio Pereira, sino que tenga movilidad a lo largo de Chile, y el proceso constituyente durante 9 meses o un año, si es que se prolonga por los 3 meses que permite el acuerdo, se haga también en las regiones del país. ¿Cuál es tu mirada sobre el particular? ¿Eso tiene importancia? ¿Puede tener trascendencia? A ver, estudiando sobre el proceso, uno estudia sobre otro proceso constituyente. En Argentina, Alfonsín, cuando llegó al acuerdo Alfonsín Menem, se hizo una constituyente, y la constituyente se hizo en el norte de Argentina, no me acuerdo de la provincia, pero se hizo allá. Y lógicamente eso debió haber sido el ideal, hacerse en regiones. Yo creo que era el símbolo que era necesario para demostrar que era algo nuevo, pero si por razones sanitarias o las razones que hayan sido se quiere hacer en el Palacio Pereira, bien, pero obviamente se requiere que esta convención tenga movilidad. Por ejemplo, si van a tratar temas sobre educación, ¿por qué no hacerlo como símbolo en la cuarta región, pensando en Gabriel Mistral? Si van a tratar temas sobre energías acá en Magallanes, ¿por qué si se va a hablar temas sobre los pueblos originarios, hacerlo en el Gualmapu o hacerlo en la nueva región? O sea, yo creo que no se admite una convención constitucional encerrada en Santiago, en el Palacio Pereira solamente. Tiene que tener un feedback con la población y tiene que tener sesión en regiones, porque obviamente una de las grandes peticiones que hay, y que todos los candidatos aquí estamos de acuerdo, es la descentralización. Sin ninguna duda. Nelson, te quiero agradecer la visita aquí a los estudios de Radio Polar en este miércoles 17 de marzo. Vamos a tener la oportunidad, antes de las elecciones del 11 de abril, de volvernos a reencontrar para conocerte más, para que la gente fundamentalmente que tiene que votar conozca más de este candidato a la Convención Constitucional que se llama Nelson Leiva Lersundi. Sí. Bajo cariño a tu mamá. Un abrazo, cariño a la familia, y nos reencontramos en cualquier momento, Nelson. Un saludo a todos, que tengan una buena mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nelson Leiva estuvo con nosotros hablando de los sueños de Chile. Él, que es cientista político y candidato a la Convención Constitucional. Hacemos un alto, tenemos más porque seguimos avanzando en esta mañana haciendo Buenos Días Región en Polar y sus diversas plataformas.